Mis amados, vamos a abordar un tema que muchas veces en distintas congregaciones, en distintas iglesias, se trata de explicar o se trata de enseñar de tal manera que podamos aprender la importancia que tiene el valorar la presencia de Dios. Dios en su misericordia ha provisto de distintas maneras para podernos atraer a Él, para podernos hacer saber que Él está en medio de nosotros, que nos está ayudando, que está teniendo compasión de nosotros. Y la realidad es que muchas veces no lo valoramos, no estamos despiertos, conscientes de su presencia, de tal manera que en muchas ocasiones se cae en la rutina, se cae en la monotonía religiosa, creemos que somos pueblo de Dios, creemos que somos personas que han sido rescatadas y muchas veces no nos damos cuenta que el corazón del ser humano es engañoso y que podemos estar viviendo una vida que no es la que Dios desea que tengamos y que quizás estemos teniendo una vida religiosa, pero no una vida espiritual, ¿sí? No es lo mismo aceptar teóricamente las verdades de Dios a vivir en la presencia y en las verdades de Dios. Es distinta la manera en la que se vive. Muchas personas pueden leer la Biblia, yo sé de gente que ha leído de tapa a tapa la Biblia, no con fines de encontrar a Dios, sino más bien con fines de desacreditar a Dios y desacreditar la Biblia. Y de verdad le buscan la manera en la cual pueden encontrar desde su punto de vista desatinos, faltas, fallas, incongruencias, etc. Y se han dedicado a leer la Biblia para ello. Hay otro tipo de personas que buscan a Dios para sentirse mejor ellos mismos. No para honrar y glorificar a Dios, sino para sentirme yo bien. Y son motivos que generan las religiones. Hoy en día, más del 80% de la población a nivel mundial tiene algún tipo de creencia. Es decir, la religión es parte de la vida cotidiana de toda la humanidad. No somos personas que podamos decir, uy, somos únicos porque creemos en Dios. La realidad es que un 80% de la población mundial dice tener alguna clase de creencia. Así que no somos para nada personas únicas ni exclusivas, pero podemos aprender lo que Dios sí quiere de nosotros, lo que Dios sí desea para cada uno de nosotros, de tal manera que podamos valorar su presencia todos los días de nuestra vida. Y cuando valoramos la presencia de Dios cada día, se refleja en todas las actividades que hacemos día con día y se refleja en nuestras actividades piadosas, en lo que tiene que ver con la vida que Dios desea para nosotros. Se refleja. Entonces vamos a estar estudiando acerca de la presencia de Dios. La presencia de Dios y los efectos en personas que pueden no valorar la presencia de Dios y en personas que sí pueden y que sí quieren valorar la presencia de Dios. Vamos a levantar una oración y pedirle a Dios que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que su palabra quede sembrada en nosotros. Padre, tú conoces nuestras vidas mejor que nosotros mismos. Conoces dónde está nuestro pensamiento en este momento. Sabes si hay o no hay conflicto en nuestro corazón. Sabes si venimos aquí con la intención de encontrarnos contigo o si solo venimos por cumplir un requisito más, Señor. Padre, tú conoces a todos nosotros. Háblanos de manera tan personal, tan única, que no tengamos donde poder escondernos detrás de nuestras excusas, Señor. Te necesitamos y si no fuera por tu misericordia seguramente estaríamos muy lejos de aquí. Pero tú nos trajiste con este propósito. Háblanos a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. El pueblo de Israel tenía una característica distintiva, no solo porque era un pueblo monoteísta, es decir, que creía en un solo Dios, sino porque tenía
en su vida motivos para creer en ese solo Dios. Es decir, muchas personas vivían en la tierra de Canaán, en la tierra de Egipto, muchas personas vivían en la zona de Medio Oriente, pero todas tenían dioses para cada circunstancia que se les presentara. Y de acuerdo a cada circunstancia, le oraban a su Dios. Hoy en día, la mayoría de las personas puede decir que no es politeísta, es decir, no creen muchos dioses, pero su confianza sí está puesta en muchas cosas, ¿sí? Si bien no hay a lo mejor una figura en cada casa, en cada lugar, la realidad es que las personas confían de manera muy abierta en otras personas. Ahí ponemos nuestra vida en las manos de doctores, por ejemplo, es un modo de confianza, les estamos dando fe a esas personas. Es una manera de decir, ahí te encargo, ¿no? Dime qué me tomo. Y realmente no sabemos la composición de lo que nos tomamos, pero creemos que el médico cuida de nosotros y piense en nuestro bien, ¿no? Y tomamos la medicina que nos dice o que nos indica. Es decir, todos los días hay distintas cosas en las cuales depositamos nuestra confianza. En la Biblia, en las Escrituras, Dios nos enseña que la única fuente de toda nuestra confianza debe ser Él. Por supuesto que Él puede usar distintos medios como un médico para atender una enfermedad, no hay duda de ello. Sin embargo, nuestra confianza no debe estar puesta en la persona, sino en Dios, que está por encima de la persona. ¿Sí? Ok. El pueblo de Israel se distinguía por decir que confiaba en Dios por encima de las personas, por decir que creía en el único Dios que gobernaba todas las cosas. Sin embargo, encontramos un periodo de deterioro en esta confianza en el pueblo de Israel, de tal manera que nos topamos con un periodo al que algunos teólogos le llaman la apostasía de Israel. Es un periodo previo a que David tomara el liderazgo como rey de Israel. Este periodo fue un periodo entre estos jueces que Dios levantaba cada cierto tiempo para ayudar al pueblo, y que se levanta o el pueblo pide un rey para su nación, y que surge Saúl como rey de Israel. Ese periodo, ese tramo de tiempo, Israel la pasó muy mal porque no tenía una guianza sólida, una guianza fuerte, y no que no tuviera las leyes de Dios para vivirlas, sino que las vivía de manera monótona y rutinaria. En otras palabras, sí creían en la ley de Dios, sí creían y pensaban que la ley de Dios se debía de vivir, pero no se vivía conforme a la ley de Dios. Se decía, era como si fuera la pantalla principal de su presentación. Dios es uno y Dios está con Israel y estas son nuestras leyes. ¿Cuántos vivían de esa manera? Eso era motivo de discusión y de posiblemente debate, porque la realidad es que Israel estaba en un periodo de declive. Se habían vuelto religiosos, y por religiosos entiéndase no de manera negativa, sino de una forma en la cual ellos decían sí creer, pero los corazones de los israelitas no estaban donde debía de estar su fe. Es decir, decían sí creemos, sí hacemos, sí vivimos, sí creemos que hay que ir al templo, sí creemos que hay que vivir conforme a la ley, sí creemos, sí lo decían, pero no lo hacían. No vivían una vida que hiciera patente que Dios estaba con ellos y que ellos confiaran en Dios. No se veía esa relación. Parecería que estuviera rota esa relación, de hecho lo estaba. Y entonces todas las cosas que hacía el pueblo de Israel, las hacía por puro mecanismo, por pura rutina. Estaba rota la relación. Es como si tuviera una losa entre el pueblo de Israel y el Dios de Israel, donde el pueblo sí decía las palabras correctas, sí apelaba a la ley, sí apelaba a la Biblia,
sí decía de manera cordial, hermano, hay que cuidarnos unos a otros, pero cuando se necesitaba que Israel fuera a la guerra una tribu, los otros se echaban para atrás. Cuando se necesitaba que se hiciera esto, había un grupo que decía, no, para allá no voy. Es decir, había siempre una forma de vida por debajo de lo que Dios quería que se viviera. A este periodo se le llamó apostasía, ¿sí? Es decir, había un muro, o más bien un techo, que dividía a Dios de su pueblo, que dividía a Dios de las personas. Y las personas estaban en su rollo, ¿eh? Ellos sí creían que estaban en lo correcto, estaban en su modo de religioso, de tal manera que se sentían con mucho celo de su religión. Que mueran los filisteos, que haga que este pueblo no está bien, que Dios se encargue de ellos. Había una actitud muy celosa de decir, fulano y sultano, fuera, están mal esto y aquello. Y de tal manera que por debajo de esa losa, de esa división, el pueblo seguía con sus principios y con su forma de vida. Bien, la presencia de Dios no estaba actuando en medio del pueblo, había una división, ¿sí? El libro de Isaías dice que había una división entre vosotros y vuestro Dios. ¿A causa de qué? A causa del pecado. Pero tenían su religión, tenían una manera activa de religión, una forma que parecía que era la correcta. Decían las palabras correctas, decían las cosas como debían de hacerse, llevaban el corderito, lo iban a sacrificar, hacían todo lo que se les pedía, pero había una división entre ellos y Dios. ¿Por qué? Porque ellos nada más iban y cumplían, pero regresaban y no se acercaban a Dios. Dios no era parte de su vida cotidiana, era el Dios del sábado, el Dios del cual ir a adorar el sábado. Pero el resto de la semana, cada uno se dedicaba a sus propias actividades. Ese era el contexto en el cual vamos a estudiar en esta ocasión acerca de la presencia de Dios. Ellos hacían todo lo necesario, pero la presencia de Dios no estaba entre ellos. ¿Por qué? Porque no estaban siendo fieles de corazón. Solo hacían las cosas a la manera que se les había enseñado, pero no eran fieles de corazón. No tenían a Dios todo el tiempo, no eran conscientes de la presencia de Dios, no había temor en sus vidas, es decir, estaban separados de Dios, aunque dijeran las cosas con verdades bíblicas, en este caso con la ley de la Torá de Dios. Sí me voy a entender, pero había una separación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hay esta separación, los compromisos que Dios tiene, el pacto de Dios con su pueblo, se tenía como información, pero no se experimentaba con el fuego de anhelar la presencia de Dios. Cuando Dios saca al pueblo de Israel, Él hace un pacto con su pueblo. Y en Éxodo capítulo 25 se nos narra que Dios les pide hacer una arca de la alianza, ¿sí? Un arca del pacto. ¿Para qué? ¿Porque Dios la necesitara? No, porque el hombre la necesitaba. En este caso, el pueblo de Israel necesitaba la evidencia visual de que Dios estaba con ellos, de que Dios iba ahí con ellos. Ellos requerían de esta arca, y el Éxodo 25 nos dice, a partir del versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2,5 codos, y su anchura de 1,5 codos, y su altura de 1,5 codos. Especificaciones muy claras de Dios de cómo la quería. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor.
Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Y así nos va describiendo paso a paso cómo es que Dios le pide al pueblo: haz un arca en tales y en tales condiciones, ¿sí? Y entonces, en este contexto es que se forma este símbolo de la alianza que habría entre Dios y los seres humanos. Y entonces, el pueblo, en este caso de Israel, lo que hace es decir, ok, al pasar de los años, la importancia de este símbolo fue perdiendo fuerza de generación en generación. De tal manera que llegamos a esta etapa de la historia del pueblo, al que la Biblia le llama, bueno, que se le llama apostasía de Israel, donde tenían el arca de la alianza, pero no adoraban al Dios de la alianza. ¿Sí? Tenían el símbolo, tenían el eslogan, tenían la manera de poderse acercar, pero no adoraban a ese Dios. Esperaban que Dios hiciera cosas a favor del pueblo. Siempre veían a Dios como aquel que debía hacer algo por su pueblo, porque Él es Dios. ¿Sí? Y entonces el arca simbolizaba que Dios estaba con ellos. La pregunta aquí era, al paso del tiempo, ¿ellos estaban conscientes de esta presencia? No. Ellos fueron perdiendo su capacidad de admirar a Dios, de estar conscientes de que Dios estaba ahí. Y entonces, cuando tú pierdes la admiración de saber que Dios está ahí, ya no te dan ganas de estar tú ahí. Y entonces, por eso es que muchas personas dejan de asistir a la congregación. Muchas personas están de paso. Muchas personas dejan de buscar a Dios, dejan de reunirse, dejan de estar juntos para alabar y adorar a Dios juntos. ¿Por qué? ¿Porque Dios no está? No, porque esa persona o ese grupo de personas ha perdido su capacidad de admirar la presencia de Dios. Dios está aquí. El problema no es Dios, el problema es cómo admiramos nosotros a Dios, cómo le rendimos culto a Dios. Él siempre está dispuesto, porque Él es fiel y no se va a negar a sí mismo nunca. El detalle está en cómo nosotros nos relacionamos con Él, porque su pacto está, la sangre de Cristo ya fue entregada, ya fue dada. La realidad es cómo yo respondo hacia esa presencia de Dios. ¿Sí? ¿Creo o no creo? Por eso leíamos el Salmo, creí, luego hablé. Primero debo creer. Si no creo que Dios esté aquí, que Dios te bendiga y que te vaya bien. Nada va a cambiar porque cada uno recibe lo que quiere de parte de Dios. Si hay la disposición y la entrega a buscarlo genuinamente. Entonces, cada uno de nosotros se va cerrando o no a la presencia de Dios y a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros se va estrechando en su corazón, se puede ir acostumbrando de tal manera que ya no hay admiración por lo que Dios vaya a hacer. Ah, esa prédica ya me la sé, muchas veces la he escuchado y hasta de personas mejores. Sí, no es por quien la predique o que se vuelva a predicar, sino qué tanta admiración traes para que Dios haga algo por medio de esa predicación. Esa es la diferencia entre valorar o no la presencia de Dios. ¿Sí? Dios está, Dios se mueve, Dios actúa a favor de los seres humanos. Somos los seres humanos los que tenemos que reconocer que no estamos a la altura de admirar y enamorarnos de Dios a cada momento. Y entonces Dios establece esta arca de la alianza y se las deja como símbolo, como diciendo, acuérdate, aquí está. ¿Sí?
Y el pueblo fue perdiendo su admiración, de tal manera que podía decir cosas correctas, sí. No le ganabas, pero no significa que vivieran de acuerdo a la palabra de Dios en su corazón. ¿Sí? ¿Sabían de la ley de Moisés? Por supuesto. Hoy en día hay personas que, desde el punto de vista cristiano, admiran a los rabinos de Israel porque saben explicar adecuadamente, saben muchas cosas acerca de la Torá. ¿Eso significa que están bien? No. Desde entonces, amados hermanos, Dios nos está convocando a valorar y a anhelar cada día la presencia de Dios. Cada día su presencia. ¿Qué se puso en esta arca? Bueno, ya es una arca de oro, bueno, de madera, bien trabajada, le pusieron oro. ¿Qué se puso? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dice la Escritura a partir del versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Se refiere al lugar donde estaba el arca. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En primer lugar, en primera parte, llamada el lugar santísimo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro, el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. ¿Qué había en este símbolo del pacto de la alianza entre Dios e Israel? 3 elementos: maná del cielo, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley de Dios. Y este símbolo es figura de Cristo, amados. Cristo es la autoridad, la vara de Aarón que reverdece. Fue que Dios decide poner a Aarón como sumo sacerdote, y para que el pueblo no estuviera debatiendo entre quién sí y quién no sería líder delante de los ojos de Jehová, Dios le dice que cada tribu traiga su varita, y al día siguiente les voy a demostrar quién quiero que sea el sacerdote sobre la casa de Israel. Bueno, todas las tribus, las 12 tribus llevan sus varas al tabernáculo, y la única vara que reverdece, que da inclusive flores y frutos de almendra, habiendo estado cortada fuera de su árbol, fue la vara de Aarón. Lo cual hizo saber al pueblo: se acabaron los debates, se acabaron los peros, yo quiero que este sea el sacerdote. Bueno, Jesús es el sacerdote del nuevo pacto, ¿sí? Y entonces, cuando volteamos a lo que es el arca de la alianza, y pensamos en la vara de Aarón que reverdeció, estamos pensando en quién es el único sacerdote, el sumo sacerdote que está sentado a la diestra del poder de Dios: Jesús. Él es la vara de Aarón que reverdece. Él es la ley. ¿Quién es el único que ha podido legislar después de Moisés? Jesús. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Él es legislador sobre la casa, sobre el nuevo pacto, ¿sí? Él es sacerdote, pero además es el legislador del nuevo pacto, y además es nuestro alimento cotidiano, el maná del cielo, ¿sí? Entonces, son 3 elementos que son sombra, en aquel momento, de lo que habría de ser Cristo para nosotros. Por lo tanto, Cristo es nuestra arca de la alianza en términos presentes. La persona de Cristo conglomera todos los eventos religiosos del pueblo de Israel en una sola persona. Y nuestra relación con esa persona, con Cristo, determina nuestra manera de vivir aquí en la tierra, ¿sí? Lo mismo que para el pueblo de Israel fue en su momento el arca de la alianza, la manera en que se relacionaba con Dios. Para nosotros hoy es Cristo, para ellos era la alianza del pacto. Y de igual manera que a ellos
fue deteriorándose su admiración por el tabernáculo y porque estaba ahí la presencia de Dios, la alianza, hoy en día puede pasar que a un creyente vaya en deterioro de su admiración por Cristo, tenga problemas en su relación con Cristo y por lo tanto tenga problemas semejantes a los que pasó el pueblo de Israel en su relación con la alianza, el arca de la alianza, nosotros en nuestra relación con Cristo Jesús. Si vamos entendiendo el comparativo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, esto es importante porque lo que vamos a leer que sucedió con el arca de la alianza es algo que debemos aplicarlo, que podemos aplicarlo también en nuestros días. Ahora vamos a leer juntos en 1 Samuel capítulo 4. 1 Samuel capítulo 4. Para este momento, el arca de la alianza ya era como un objeto más dentro de toda la dinámica religiosa, dentro de toda la teología mosaica, dentro de toda la teología rabínica. Ya era un elemento de importancia, pero nunca se vio en ese momento ya como el lugar donde descendía la presencia de Dios. Y entonces sucede lo siguiente. Y Samuel habló a todo Israel por cuanto era el tiempo, por cuanto aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer y los filisteos acamparon en Afec. ¿Se acuerdan qué es Ebenezer? Hasta aquí nos trajo Dios. Un lugar muy espiritual desde el punto de vista, muy simbólico desde el punto de vista religioso para hacer el campamento. ¿Sí? Dice la Escritura, y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como 4,000 hombres. Perdieron esa batalla, aunque parecían muy espirituales. Ebenezer, hasta aquí nos ha traído, es bien simbólico, pero a la hora de pelear la batalla, perdieron. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Continúa diciendo la narrativa bíblica. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué no hemos podido vencer? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Para qué sí le servía el arca del pacto? Para vencer a sus enemigos. Ellos pensaban que la voluntad de Dios era vencer en ese momento a los filisteos. Luego entonces mandaron a traer el arca. Ya la veían como un amuleto, como el medio para obtener un fin. Esta es una evidencia de lo que puede suceder en el corazón de una persona. Veo la oportunidad para obtener un fin, para que se me diga cristiano, para que se me diga espiritual, para que crean que estoy bien, y entonces comienza las personas a idear en su cabeza que esto más esto es igual a soy espiritual. Esto más esto es igual a estoy bien delante de Dios. Y entonces aquí vemos al pueblo de Israel que manda a traerle el arca. Segurito con esto ganamos, no hay duda de ello. Haciendo esto nos va a ir bien. Y la gente luego así es. Acude a la iglesia porque ya está ahogada en problemas. Ya se siente mal. Ya se siente deprimido, ya siente que debe hacer las cosas. Es decir, comienza a acudir buscando el amuleto, el que saque del problema, el que me ayude, el que haga esto por mí, del cual puedo obtener la victoria. Oye, no vas
a adorar a Dios, vas a buscar obtener algo de Dios, ¿sí? Un deterioro en la manera de pensar, pero con los mismos elementos religiosos. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Es decir, son las mismas palabras, son los mismos elementos que han estado durante generaciones, pero ahora se van a usar con lo que yo creo que debe ser. Y entonces se obtiene el arca de la alianza porque yo quiero ganar. Yo quiero vencer. ¿Qué me falta? ¡Ay, nos faltó el arca! Es que yo quiero tener éxito en el ministerio. ¡Ay, busca más del Espíritu Santo! Y ahí tienes a las personas empezando a orar por el Espíritu. Oye, ya te fue dado, lo que necesitas es sacrificio, lo que necesitas es compromiso. No puedes esperar que Dios te use si tú no estás dispuesto a ser usado. No puedes esperar que Dios haga algo a favor de ti o por medio de ti si tú no estás dispuesto a sacrificarte. Muchas veces así se actúa hoy en día. Sí. Y entonces viene el arca de la alianza. No, hombre, fíjense lo que sucede. Y envió el pueblo a Silo y trajeron el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Dios había prometido estar ahí, sí, pero no en los términos que el ser humano quería. Y ese es el problema. ¿Cómo interpretamos nuevamente nosotros, los seres humanos, a Dios? El problema no está en Dios. El problema está en cómo interpretamos a Dios. Y decimos que es la verdad. Y creemos que es lo correcto. Aquí vemos que el arca viene, se dicen las palabras correctas, vienen los sacerdotes, ¿sí? Los hijos de Elí, vienen cargando como de acuerdo a lo que se había establecido en la ley, que nadie más que los sacerdotes podían cargar el arca. O sea, estaban fieles a los reglamentos, a las leyes. No se les podía decir que no, pero pierden la siguiente batalla. Fíjense lo que pasa. Traigamos a nosotros a Silo, dice, y envió Dios al pueblo, envió el pueblo a Silo, trajeron el arca del pacto de los ejércitos, por medio de estos dos varones, dice el versículo 5, aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Ya la hicimos, ya ganamos. Este era lo que nos hacía falta. Ya con esto, seguro éxito. Los creyentes hoy en día piensan exactamente igual. Decláralo, dilo, confiésalo, hazlo. Ya con eso lo tienes. Ya con eso estás del otro lado. Ve a la iglesia todo este mes y vas a ver si Dios no te hace el milagro. Vas a ver si no Dios no te respalda. Vas a tener grandes cosas que quiere hacer Dios contigo. Y comienzan a creérsela y gritan de júbilo. Esta es una histeria colectiva de todo el pueblo diciendo, el arca está entre nosotros. Ya la hicimos. Continúa diciendo la Escritura. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, de aquellos que habían sido derrotados, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Uy, su Dios está con ellos, ¿no? Viene con ellos. Uy, ahora sí. Siguiente texto. Y los filisteos tuvieron miedo, no de los hebreos. Hasta los filisteos tuvieron más respeto por Dios que los propios hebreos. Ellos sí dijeron, ahora sí se va a poner complicado, porque no vamos a estar peleando contra los hebreos, sino contra el Dios de los hebreos. Qué increíble que muchas veces las personas que no tienen nada que ver con religión, que no vienen a la iglesia, a veces muestran un poco más de respeto por la presencia de Dios. No quiere decir que estén bien, pero cuando menos ese temor está presente. Y nosotros, amado, que su presencia ha sido demostrado que está y que lo hemos vivido, no deberíamos más bien de lamentarnos si pensamos que es un medio para obtener un fin, la presencia de Dios.
que Dios me respalde. Y aquí vemos que hasta los filisteos dijeron, ay, ahora sí, se nos va a complicar. Ha venido Dios al campamento. Es que antes no estaba y fueron derrotados. Pero ahora ya ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Fíjense, los filisteos se dieron cuenta, Dios no venía con los hebreos, por eso les ganamos. Porque si viniera el Dios que partió el mar por la mitad, ahí sí no tenemos chance de nada. Pero cuando los filisteos supieron que la presencia de Dios venía y estaba ya en el campamento de los hebreos, se acordaron, mató a los carros de Faraón. ¿Qué nos va a pasar? Tenían más fe los filisteos en la presencia de Dios, en las obras portentosas de Dios, que los propios hebreos. Los hebreos estaban ahí listos para luchar, bien contentos, fieles y valientes, ¿no? Hay que hacer esto, hay que tener celo, aquí está Dios con nosotros. Pero Dios nada más era un medio para obtener un fin. Yo quiero tener la razón, yo quiero ganar. Sí lo vamos viendo. La manera tan distinta de pensar, aún de los propios filisteos, que decían, yo sí me acuerdo de las obras de Dios y yo no me meto con este Dios. Continúa diciendo la Biblia, ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de los dioses, de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Dios sabía que Dios era poderoso. Y ahora su presencia o el arca estaba entre los hebreos. Antes no. Esforzados, oh filisteos, y empiezan a echarse porras entre ellos. Están aumentándole las fuerzas. Sed hombres y pelead, pues ya ni modo. Vamos. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido con todo y el arca. Fue vencido. Amados, esto es importante que lo podamos entender. ¿Quiere decir que Dios había dejado a un lado su pacto? No. El problema no era Dios. Dios pudo haber salvado a los israelitas en esa batalla, pero los israelitas no estaban en armonía con Dios. Se habían alejado de Dios. Su corazón no estaba donde debía de estar. Y la consecuencia fue una nueva derrota. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada uno a sus tiendas. Y fue hecho una grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Mientras que en la batalla anterior habían caído 4, ahora 30,000. ¿Qué mensaje está dando Dios con eso a ese grupo de personas? A mí no me usas para tus fines. A mí no me usas para tus fines. ¿Pero qué no hiciste un pacto? Sí, yo hice un pacto en mis términos, no en los tuyos. A mí no me usas para sacarte adelante y después te olvides de mí. A mí no me usas, ni mi presencia estará con fines egoístas. ¿Sí lo alcanzamos a ver, hermanos? Esta es la más grave equivocación del cristianismo hoy en día. Creer que Dios está a nuestro favor porque nosotros tenemos una relación con Dios. Él tiene una relación con nosotros. Y por ese compromiso que Dios tiene con nosotros, pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero no somos buenas personas por nosotros mismos, amados. Él es el único bueno. Y entonces, ¿qué sucede? Continúa diciendo la Biblia, versículo 11, y el arca de Dios fue tomada y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Sí, esos mismos corruptos que comían la carne y se daban sus banquetes y demás, los hijos de Elí, murieron aquí. Ellos haciendo la chamba que les habían pedido hacer, que era llevar el arca de la alianza. Aquí murieron. Cuando llegan a decirle a Elí, oye, tus 2 hijos, ¿sí? Esos que no siguen tus pasos, murieron, en ese momento también su padre Elí
Se, se espanta, se va hacia atrás y se desnuca. Terrible las consecuencias de no honrar y valorar la presencia de Dios, por quien es Él, no para obtener nada de Él, sino por quien es Él, honrarle porque es misericordioso y clemente. ¿Sí? Ahí murieron el sumo sacerdote y sus 2 hijitos que seguían. Mueren 30,000 de Israel y el arca es tomada. Amados, ¿qué significa esto para nosotros hoy en día? Significa que hemos descuidado la presencia y el valor de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro día a día. Aunque vengamos aquí o nos congreguemos donde querramos, la presencia de Dios se valora desde nuestro corazón, desde nuestra gratitud, desde nuestro amor. ¿Sí? Y si no lo estamos haciendo, debajo de ese techo podemos decir las cosas correctas, podemos reiterar la Biblia y darle vueltas y decir y tornar. Dios no está. Dios no está donde no hay un corazón que lo valore. Así de sencillo. No está. No quiere decir que no vaya a estar, sí, Dios puede estar donde Él quiera. Pero en corazones que se supone deberían de valorar la alianza de Cristo con nuestras vidas, no se está valorando de la manera en la que Él quiere. No se le rinde culto a Cristo, se le rinde culto a distintas cosas, pero no a Cristo. ¿Sí? ¿Qué sucedió? 7 meses capturado el arca de la alianza. 7 meses. En esos 7 meses los filisteos probaron de primera mano que Dios no estaba con ellos. O sea, no era, ya tenemos la presencia del Dios que mató a los egipcios, que los destruyó ahí en el Mar Muerto, en el Mar Rojo. Los filisteos dijeron, este Dios no ayudó a los suyos, ya no los quiere, ya, se acabó. Y se llevan el arca. Y empezaron úlceras entre los filisteos. Les empezó a ir mal, y les empezó a ir mal, y sus ciudades empezaron a tener plagas de ratones, de úlceras. Se estaban repitiendo las plagas de Egipto entre los filisteos. Y a los 7 meses dijeron, no, ya, ¿qué es esto? O sea, ya vencimos, derrotamos 30,000 hombres de Israel, nos trajimos a su Dios, porque recordemos que la mentalidad es, este es el objeto que representa a Dios. Nos trajimos a su Dios y nos está yendo re mal. ¿Por qué? Porque Dios no hizo pacto con los filisteos, ¿verdad? No hizo alianza con ellos. Israel estaba mal, sí, pero los filisteos no estaban mejor que Israel. Aunque reconocieran que era el mismo Dios. Estos también dijeron, los poderosos dioses, ¿no? Que fueron los que derrotaron a los egipcios. Vente. Y lo ponemos junto con los demás nuestros dioses y ponen a Dagón, y eso es lo que nos dice el siguiente capítulo. Capítulo 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron de Ebenezer a Asdod. Y hasta los nombres es difícil, pero desde donde Dios nos trajo hasta aquí, hasta ahí se acabó la presencia de Dios con ellos y ya no los ayudó. Y se llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, que es una ciudad filistea, al norte de lo que hoy es Gaza. Se llevaron al arca de la alianza. Por cierto, estos pleitos siguen hoy en día. La palabra palestino es filisteo, es palestí, filisteo. Es decir, siguen los mismos pleitos de siempre. Y hoy en día la guerra que hay en el Medio Oriente entre Israel y Palestina, son Israel y los filisteos. Esos son los mismos. Desde entonces ha habido guerra, esto no es nuevo. Ganan unos y ganan otros. ¿Qué sucedió? Llegan los filisteos,
Cuando los filisteos, si tú lees la palabra filisteo en el idioma hebreo original es palestí, o sea, los palestinos. Capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, su principal dios. Dice, no hombre, con estos dos, ni quien se nos ponga enfrente, ¿no? Tenían el arca de la alianza y a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí que Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Casualidad, no te preocupes, esto es casualidad. Se nos cayó el dragón, pues es de piedra, ¿no? Bueno, se cayó. Así, esa es la mentalidad del que ni siquiera tiene presente la presencia de Dios, quien solo quiere obtener victorias. Ok, le demuestra a Dios, ni tampoco Dagón puede. Y volviéndose a levantar a la mañana del día siguiente, aquí que Dagón había caído postrado en la tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos piernas, las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. A ver si entienden, no es casualidad. No es casualidad. Es que ya llevamos 3 sismos en las mismas fechas. Científicamente es muy imposible. A ver si México entendiera que no quiere un país idólatra, que quiere un país que se vuelva a él. ¿Sí? Otra vez vuelve a suceder lo mismo. Dagón está tirado y ahora sin la cabeza y sin las piernas. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran al templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. O sea, ya les dio miedito. Y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod, en principio solo sobre esa ciudad. Y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Le fue mal. Les empezó a ir mal. A pesar de que ellos pensaban que solo se trataba de el Dios de las victorias de Egipto y que nos va a ayudar ahora a nosotros, no es así, amados. ¿Sí? Dios no está sujeto a nuestros caprichos. Dios no está sujeto a tenernos que demostrar nada. No tiene por qué hacerlo. Nosotros somos los que nos rendimos a Él. Nosotros somos los que le rendimos culto a Él. Él no tiene ninguna necesidad. Y entonces, dice, y se agravó la mano de Jehová. Versículo 7. Versículo 8. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Ya la tenemos aquí y ahora. ¿Qué hacemos? Y ellos respondieron, pase el arca de Dios, del Dios de Israel, a Gat. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Que se vaya de aquí, ¿no? Que se vaya a otra ciudad. Y resulta que tampoco funcionó. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, con quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. O sea, pensaron que todo tenía que ver con una cuestión de dónde la acomodamos, a qué ciudad la mandamos. A lo mejor nosotros no somos suficientes. Es que Dios no tenía pacto con ellos. Y amado, esto es importante de saberlo. A veces los impíos, o la gente que no ama ni teme a Dios, van a obtener victorias. ¿Está Dios con ellos por ello? No. No está Dios con alguien que no le honra ni le alaba, sea de su pueblo o sea fuera de su pueblo. Sea de su pueblo o sea fuera de su pueblo. Dios no va a estar con aquel que no se entrega sinceramente a vivir para su gloria, independientemente de cuál sea. ¿Sí lo alcanzamos a entender, hermanos? Se lo llevan a Ecrón y también les va mal. Los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado sobre nosotros el arca de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Ya se había hecho tan mala fama de que donde estuviera el arca les iba tan mal que decían, no, ya no me traigas eso, quédatelo. Finalmente, dice, y enviaron a reunir a los príncipes filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuelvas a su lugar y no nos mate a nosotros.
Dios se defiende solito, no necesita ayuda de nadie. ¿Sí? A veces de verdad es simpático escuchar a personas que se dicen levantar por celo de Dios como si necesitara ayuda. No, no necesita ayuda de nadie. Él demuestra que está en contra o a favor de unos o de otros. Él demuestra a quienes ama y a quienes no. Él demuestra por qué ama a unos y a otros no. A los que ama son porque Dios en su misericordia los ha rescatado y le están sirviendo. Y a los que no ama, simple y sencillamente siguen su vida como si nada. No hay consuelo, no hay paz para el impío, dice la Escritura. Y entonces resuelven, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente, en el capítulo número 6. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses, ni 7 meses aguantó y dijo, no, ya, vámonos. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera la hacemos volver a su lugar. O sea, de plano dijeron, a ver, pues explíquenos qué hacemos. Y entonces los sacerdotes les dicen, pongan una carreta, sí, vacas nuevas, vacas criadas, cuidaditas, bien lindas, y mándenla, que se vaya solita, ni siquiera la acompañen, que se vaya. Y luego dice algo bastante interesante. Dice, ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no le enviéis vacía, sino pagarle expiación, entonces seremos sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿con qué será la expiación? Y ya le explican qué es lo que tienen que hacer. Continúa diciendo la Escritura, haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Imagínate, los llevó a someterse a los filisteos y decir, perdón, no eran su pueblo, pero pidieron perdón porque nos trajimos algo que no nos correspondía. ¿Sí? Les piden perdón, dice, y daréis gloria al Dios de Israel, quizás alivie su mano sobre nosotros y sobre nuestros dioses y sobre nuestra tierra. Aquí encontramos el clásico pensamiento de alguien que no ama a Dios. Te voy a dar, te voy a servir, voy a acudir a la iglesia porque no me está yendo bien. ¿Sí? Ese es el pensamiento del filisteo. Voy a hacer lo necesario porque ya me quedé sin chamba. Ahora sí te voy a buscar porque ya me está yendo como en feria. Perdón, pero las cosas no son así, amado. A Dios se le busca no para que te vaya bien, sino porque es Dios y merece toda la gloria y toda la honra y todo el poder por los siglos de los siglos. Continúa diciendo la Escritura, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Fíjense cómo alguien que no ama ni teme a Dios puede tener presente a Dios, aunque sea de manera muy básica, en decir, sabemos por qué les fue como les fue a los egipcios. No hay que hacer lo mismo. No hay que hacer lo mismo. Después de que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo y tomad el yugo de 2 vacas que críen, a las cuales no hayan sido puesto yugo, y uncid las vacas, y bueno, les dice cómo hacer las cosas. Más adelantito dice lo siguiente, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro. A los filisteos que pusieron el arca sobre el carro no los mató Dios. ¿Ya te diste cuenta? No los mató, lo iban a regresar, estaban haciendo lo correcto. Y entonces dice, tomaréis luego el arca de Jehová y pondréis sobre el carro y las joyas de oro que habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en la caja al lado de ella y dejaréis que se vaya. Y observaréis, eso es lo que está diciendo alguien que no ama ni teme a Dios, y observaréis si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal grande. Si agarra camino rumbo a su tierra, ya sabemos que todo esto vino de él. Que todos los tumores, que los ratones, que cómo vino de él. Así nos vamos a dar cuenta de decir, no te vuelvas a meter con esta arca.
Jamás. Porque ya sabemos lo que trae como consecuencia. Dice, y observaréis si sube por el camino de su tierra Bet-Semés, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que ocurrió por accidente. O sea, era su mentalidad. Si pasa esto, es de Dios. Si no pasa, no es de Dios. Oye, pero ¿dónde debe estar el arca de la alianza? En su lugar de origen, con los israelitas, ¿no? Pero el ser humano es así. Queremos que Dios me confirme si debo dejar de hacer lo malo. ¿Perdón? Queremos que Dios me confirme. Si tú me confirmas que debo dejar de hacer esto, que debo dejar el vicio, entonces sí te voy a creer. Es que es obvio que Dios quiere que dejes el vicio, que Dios quiere que dejes de hacer lo malo. Es obvio, no necesitas pedir confirmación de nada que evidentemente tienes que hacer y tienes que corregir. Sí, me debe entender, amados. No tienes que pedir que Dios te confirme nada. Bueno, un filisteo sí piensa así. Un filisteo sí dice, a ver, vamos a ver si es de Dios. Si se regresa por el camino quiere decir que sí fue Dios. Si no, entonces fue casualidad y fue accidente. Ese es el pensamiento del filisteo. Y por cierto, hay muchos pensamientos de filisteos en muchas iglesias, que siempre están viendo a ver, ¿será o no será? ¿Me confirmará o no me confirmará? Oye, si es algo que tienes que dejar de hacer porque está mal, no necesitas que Dios te venga y aparezca un ángel y te diga, oye, deja de fumar, deja de tomar, deja de decir groserías, deja de hacer lo malo delante de los ojos de Jehová, deja de chismear. No necesitas que aparezca un ángel y te lo confirme. Está escrito, nada más lee la Biblia. Eso sí puedes hacer. ¿Sí? Continúa diciendo la Biblia. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomaron 2 vacas y lo pusieron en el arca. ¿Y qué creen que pasó? Fue a su tierra. Con eso se quedaron los filisteos. Ya no quisieron saber más del arca de la alianza. Sí, hubo guerras después con los israelitas, pero el arca de la alianza sabían que es la presencia de Dios. Es Dios manifestado a través de ese pacto, que es la alianza. Y donde quiera que vaya la presencia de Dios, donde quiera que esté, es Dios el que hace que sucedan las cosas, no el hombre. No es el hombre. Y si está entre los filisteos porque se lo quisieron llevar, y si lo ves ahí a Cristo colgado en un crucifijo, ¿significa que está bien? No. No es eso, es la presencia de Dios la que hace diferencia a unos o a otros. Es la presencia de Dios el que hace que se hermosee el rostro de alguien. No es la gran capacidad ni la gran habilidad de nadie. Y entonces se va, agarra camino y llega a tierra de Israel. Finalmente, con el pueblo escogido. Pero resulta que llega a un lugar lleno de gente curiosa, gente que se alegra de que el arca haya vuelto y manda a decir, oye, diles, vaya a avisar que mandaron el arca de regreso. Pero mientras ellos iban a checar y avisar, ¿qué creen que hicieron en este pueblo? A ver qué hay. Se asomaron. Y ellos sí estaban conscientes de la ley que hablaba acerca de no tocar el arca, a diferencia de los filisteos. Ellos sí sabían que no se debía tocar el arca más que los sacerdotes. Y que no se debía abrir. Pero ahí van y a ver qué hay. Y estaban no, en ese momento solo estaban las tablas de la ley. Solo en ese momento estaban las tablas de la ley. Ya después volvieron a poner el maná y la vara de Aarón. En ese momento en el arca estaban no solo las tablas de la ley, pero se asomaron. Híjole, están las tablas de la ley. ¿Sabes qué pasó? Murieron 30,000 de ese pueblo. Por haber hecho lo que no debían de hacer, con conciencia de que no se debía de hacer. ¿Era su pueblo? Sí, y también los acabó. Ejemplo
No andamos jugando con la presencia de Dios, amado. No andemos jugando, no querramos sentirnos más sabios que Él. Causó tumores y plagas entre los filisteos, pero en Israel se cumplió lo que decía y cayeron muertos 30,000 ese día. Dios no está jugando. Sí es cierto, hay gente que ignora muchas cosas de las Escrituras, pero entre nosotros no. Si no respetamos y no admiramos la presencia de Dios entre quienes ya sabemos que Él es digno de toda nuestra admiración y de toda nuestra entrega, no somos mejores que estos de la primera población a donde llegó el arca de regreso. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Y entonces, ¿qué hicieron? Ya con temor, dejaron que llegaran los sacerdotes, agarraron el arca y la pusieron y se la llevaron a casa de un sacerdote llamado Abinadab. ¿Qué pasó después? Vamos a la segunda carta de Samuel, capítulo 6. A partir del versículo 1. En este momento, ya David, ya es el rey. Cuando el arca llega de regreso y que es puesta en Israel, y se la dan al sacerdote Abinadab, esa arca se queda 20 años en ese lugar. Ya nadie la quiso tocar. Quedó claro que nadie la podía tocar, ¿verdad? 30,000 muertos no es para andar jugando, nadie la puede tocar. Pero tampoco se le admiró. Es decir, ya estaba la presencia de Dios, el arca del pacto, en su pueblo, ya nadie se atrevió a levantar y ver qué es lo que había, nadie. El arca regresa y está 20 años en la casa de este sacerdote, Abinadab. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre querubines. Porque ahora todo el mundo iba a hacer sus actividades religiosas a donde estaba el arca de la alianza. Pusieron el arca sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guardaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que está en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. O sea, iban contentos, estaban trasladando el arca de la alianza. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Imagínate que había estado tanto tiempo y no habían valorado la presencia de Dios. No se había valorado la presencia de Dios. 20 años en la casa del sacerdote Abinadab. Y este varón, Usa, no valoró la presencia de Dios. Estaba en su casa. La gente se acercaba a buscar la presencia de Dios, a buscar de Dios. Pero Usa se había acostumbrado a tener el arca del pacto dentro de su casa. La veía como un objeto más. Por eso no tuvo miedo de meterle la mano. Era sacerdote, sí, pero no se le permitía ni a los sacerdotes tocar el arca de la alianza, sino levantarlo por medio de los palos que se habían fabricado específicamente para llevar el arca de un lado a otro. Este hombre
ya estaba tan acostumbrado a la presencia de Dios o a la alianza, a que tenía las verdades en su casa, que se le hizo fácil meterle la mano y cayó muerto en ese momento. Esto nos enseña que a veces el acostumbrarnos a lo bueno que es Dios nos puede acarrear problemas, porque se deja de tener gratitud, amor, servicio, de admirar al Dios de Israel, al Dios nuestro. ¿Sí? Porque nosotros somos el Israel espiritual, somos el pueblo de Dios, ya no étnicamente, sino espiritualmente hablando, de una iglesia universal. ¿Sí? Y fácilmente somos muy dados a meterle la mano, porque ya nos acostumbramos a lo que es correcto. Y a veces podemos venir, amados, y escuchar que se predica la palabra de Dios y acostumbrarnos de tal manera que ya no nos admire la presencia de Dios. Y fácilmente le metamos mano a las cosas de Dios cuando Él no nos está pidiendo que le metamos mano. Cuando Él no le dijo, detén el arca. No. Si se iba a caer, que se cayera, se levanta como Dios manda y se vuelve a poner. Pero no se le mete la mano. ¿Sí me doy a entender, amados? Esto nos enseña que durante 20 años este joven, que seguramente cuando llegue el arca todavía a lo mejor ni había nacido, o a lo mejor sí, creció tan acostumbrado a ver el arca y a no admirarse de lo bueno que era Dios, de lo hermoso que era Dios, que con mucha facilidad y mucha ligereza actuó metiéndole la mano al arca. ¿Por qué no mató al filisteo, pero sí mató al sacerdote? Porque el sacerdote sí sabía lo correcto, el filisteo no. ¿Sí? Y amados, este es un mensaje bien importante para nosotros. Dios no está jugando, no está queriendo jugar a la escuelita ni a la iglesita. Si nos vamos a comprometer con Él, es con su presencia. Y con su presencia es todo lo que Él implique. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Que David se paró en seco y dijo, no me la vuelvan a traer aquí. Continúa lo siguiente. Dice la Escritura, y teniendo David, versículo 8 dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? O sea, ¿quién soy yo para tener el arca de Jehová aquí? Si metiéndole la mano, un sacerdote, y David no era sacerdote, cayó muerto. Uy, le pesó a David. ¿Sí? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Esto es bien interesante porque 20 años estuvo en la casa de un sacerdote y no pasó nada. Y hasta se le murió un hijo que quiso meter la mano en el arca. 3 meses estuvo el arca en casa de otro sacerdote y lo bendijo Jehová. ¿Cuál es la diferencia entre la casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom? El respeto y el amor por la presencia de Dios. El amor por la presencia de Dios. 20 años de religión de casa. 3 meses y Dios bendijo ese hogar. ¿Por qué? ¿Porque era bueno Obed-Edom? No, no era mejor que Abinadab. Los dos eran sacerdotes.
Porque Obed-Edom amaba la presencia de Dios. Mientras que Abinadab solo tenía la religión del Dios de Israel. Y eso nos hace muchas veces preguntarnos, ¿por qué Dios parece bendecir más a unos que a otros? Porque hay quienes aman más a Dios y muestran mayor gratitud que otros. No es que sean mejores, están más agradecidos y se admiran más de la presencia de Dios y respetan más la presencia de Dios y están más conscientes de la presencia de Dios que otros. No es que se sea mejor, ni que se sea más justo. No, amados. Simple y sencillamente se ama más a Dios por quien es Dios, no por lo que se obtiene de Dios, por quien es Él. Él es el Dios Todopoderoso. Y entre sus hijos hay quienes lo aman más y hay quienes lo pueden amar menos. Hay quienes puede haber quienes vean de manera religiosa las cosas y quienes en verdad lo aman y tienen una vida de relación con Él. Bendice Dios más al que más le ama que al que no le ama tanto, aunque los dos sean pueblo. Dios no hace acepción de personas. Si aquel que es religioso y que vive su vida monótona, con las verdades, con lo correcto, con el hablar bien, pero no está anhelando, no está despierto, no ama la presencia de Dios, no esperes que haga muchas cosas ahí. Pero en 3 meses, Dios bendijo lo que en 20 años no bendijo a una familia. Porque no se estaban haciendo las cosas como para Dios. Sí lo alcanzamos a entender, amados. Y es con esto con lo que quiero que nos quedemos en el corazón y que aprendamos. La presencia de Dios y su bendición se hace notar en los que le aman. Pero en los que tienen una religión, no quiere decir que sean malas personas. Pueden ser personas sinceramente entregadas a una vida de costumbre, de hábitos, de monotonía, de religión. Pero la bendición viene sobre aquellos que verdaderamente aman a Dios. ¿Sí lo entendemos, amados? Quienes valoran realmente a Dios. La invitación es a preguntarnos dónde estamos y hacia dónde vamos. De manera personal, porque si de manera personal nos evaluamos, podremos cambiar lo necesario para que Dios bendiga de manera colectiva. Pero de manera personal, ¿de qué lado estás? De los 20 años, donde no quiere decir que no hayas visto cosas hermosas de Dios, Como Abinadab seguramente y su familia vio cosas hermosas de Dios, sí, pero no lo valoraron de igual manera que los 3 meses que estuvo en la casa de Obed-Edom. Después de que David ve que la bendición estaba sobre la casa de Obed-Edom, entonces se trata de admirar a Dios. O sea, entendió que no se trataba de en sí misma el arca, sino de la admiración, del deseo de la presencia de Dios, del estar enamorado de Dios. Y entonces dijo David, sí estoy enamorado de Dios, sí lo amo, traigan el arca del pacto a casa. Y se llevó David el arca después de 3 meses a su casa y obviamente hubo bendición en su hogar. Pero amados, aprendamos y más bien humillémonos para saber si voy por buen camino o me regreso, o me vuelvo a empezar, mejor dicho, no me regreso, vuelvo a empezar. Si estoy siendo de los hijos de Abinadab,
o de la familia de Obed-Edom. Eso es algo que vale la pena que reflexionemos. No te preocupes mucho, la lluvia se va a parar cuando terminemos nosotros de humillarnos y nos podremos ir, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar nuestros ojos y rogarle a nuestro Padre que está en los cielos que aquellos que amen a Cristo sean muy bendecidos como Obed-Edom, y que aquellos que hasta hoy solo han sabido verdades, y reitero, no quiero decir con esto que no hayan visto cosas hermosas de parte de Dios porque son pueblo de Dios, pero que anhelen ser de la casa de Obed-Edom, entonces cambiemos nuestro corazón para que nuestra admiración hacia Dios, nuestro amor hacia Dios, cambie. No verlo como parte normal de nuestras vidas, sino admirarnos cada día de Dios, enamorarnos cada día de Dios, verlo con gratitud. ¿De acuerdo? Cerremos nuestros ojos. ¿Has tenido una vida más bien parecida a la religión? ¿O una vida donde tu corazón se entrega de tal manera que recibes bendición? Y si lo que deseas es pasar de ser alguien que ha perdido, ha dejado esa admiración, es momento de rogar por misericordia. Porque si Dios sanó a los filisteos, a pesar de que pusieron el arca de la alianza con Dagón, ¿cuánto más si un hijo suyo desea volverse a enamorar de su Dios? Vuelve a querer amarlo como al principio. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón. No descansen tus ojos ante tu Señor. Pregúntate, ¿de qué lado has vivido más tiempo, amado? Pueblo mío, escucha hoy lo que ha acontecido. Duerme hoy la hija de Sión, sus valientes caen heridos. Levántate de tu sueño,
derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Todos los que te miraban se burlaban de ti. Es esta Jerusalén, la hermosura de la tierra. Levántate de tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, enséñanos a ser como David, poner temor cuando vemos que la vida religiosa no acarrea nada bueno. Y cuando veamos tu bendición y aprendamos a valorar lo que haces a nuestro favor, seamos como David, que entonces vayamos nuevamente a buscar esa presencia y con gozo y alegría humillarnos y alegrarnos de que Dios sí bendice, Dios sí ayuda, Dios sí ama a los que le aman. De tu sueño, derrama hoy tu corazón, no descansen tus ojos ante tu Señor. Padre, te ruego que perdones la vida de cualquiera que ha vivido una vida alejada de ti, pero conociendo de ti. Te ruego, Padre, que lo vuelvas a ti, que le des la oportunidad de volver a empezar, Señor. Y Señor, gracias por lo que has hecho hasta nuestras vidas hasta el día de hoy y por lo que sabemos que seguirás haciendo, Padre. Gracias, amado Rey, gracias por bendecirnos, Señor. Bendice este remanente, Señor. Enséñanos a valorar como Obed-Edom valoró tu presencia, Señor. Enséñanos a admirarnos cada día de ti. Gracias, Señor amado.